Hola a todos, mi nombre es Andrés Sousa. Si estás viendo seguramente este video es porque estás bastante interesado en diferentes temas asociados con procesos de dirección de proyectos y sobre todo esquemas que busquen muy seguramente alcanzar tus procesos de certificación. Recuerda que en nuestro canal tratamos diferentes temáticas asociadas a la dirección de proyectos, manejo de herramientas como Project, damos algunos tips, y en este momento estamos pues, explorando, ¿no?, algunas preguntas tipo examen que te permitirían entender un poco más ciertos conceptos de dirección de proyectos, alineados y enfocados un poco más en la perspectiva de un examen tipo PMP. ¿Ok? Por lo tanto, el día de hoy vamos a tratar, ¿no?, alguna temática en este pequeño clip asociada al entendimiento de otras preguntas tipo examen bastante interesantes. Les voy a compartir aquí nuestra pequeña presentación, ¿ok? En donde vamos a hablar principalmente de la gestión propia de la interacción, ¿no?, asociada al área de conocimiento interesados y más que todo comunicación, ¿no? En cierta forma, en la perspectiva del examen, son áreas de conocimiento que tienen bastante relación, ¿no?, y que te pueden dar eh, ciertos inconvenientes a la hora de tener alguna pregunta en específico y que debes tener en cuenta pues algunos tips sumamente importantes. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, te doy la bienvenida. Nuevamente, si estás suscrito a nuestro canal, genial. Si puedes compartir este video a cualquier persona que está interesada en procesos de certificación, genial, ¿no? Muy bien. Quiero mirar alguna pregunta en específico. Mira esta pregunta, ¿ok? Esta pregunta nos dice lo siguiente. Dice, un líder de proyecto ha estado trabajando en un proyecto durante 6 meses. En medio del proyecto, el patrocinador le ha solicitado el último reporte de estado del proyecto. A la semana siguiente te reuniste con él, evidenciando su inconformidad, puesto que el informe no incluía lo que el patrocinador había solicitado. El líder del proyecto debe revisar de inmediato lo sucedido. ¿Qué documento debería ser revisado de inmediato? Tenemos cuatro opciones, ¿ok? Revise el registro de stakeholders, nuestro registro de interesados, es una opción. El plan de gestión de las comunicaciones, ¿ok? Es otra opción. Tenemos una tercera opción que es el mapa de canales de interdependencia en la comunicación, ¿ok? Y un análisis de los interesados. ¿Ok? Tenemos cuatro opciones que son regularmente bastante parecidas, ¿no? Porque todas tienen en cierta forma conexión. Recuerden que las preguntas tipo examen son muy de esas características. Lo importante es entender muy bien lo que me están preguntando en esta situación. Por un lado, si hago un entendimiento de la pregunta, me están hablando un poco de que hay información de pronto que tú le presentaste, información de un reporte y ese reporte no tiene la información que él pidió. Por ejemplo, quizá yo le presenté un informe, ¿no?, muy completo, fotografías de todo, indicadores, pero muy probablemente él te pudo haber dicho, oye, a mí lo que me interesa es conocer, por ejemplo, un registro de los principales riesgos, ¿no?, el top 10 risk ranking que puede tener en este momento y el estado de riesgos del proyecto. O pueden decirme, ¿sabes qué? Únicamente me interesa saber cuáles son las tareas que tú ejecutaste en el pasado, qué tareas ejecutaste ahora y de pronto qué cuellos de botella puedes tener. Es decir, la información o la expectativa que en cierta forma puede tener el sponsor con respecto a la información de ese plan de comunicación, o de la información del reporte, perdón, puede ser una información que no está asociada. Por lo tanto, pongámonos a pensar un poco, ¿ok? Yo quiero entender un poco cuál es la interdependencia existente entre estos diferentes procesos. Tenemos varios procesos involucrados en esta pregunta. Por un lado, la identificación de stakeholders, que tiene una comunicación directa con el plan de gestión de las comunicaciones, ¿ok? Y el plan de involucramiento de los interesados, que tiene interdependencias, el plan de comunicaciones y la identificación de interesados. ¿Listo? A su vez, todos estos documentos pues, van a tener cierta comunicación con la recopilación de requisitos, ¿vale? Entonces uno dice, bueno, en principio, lo que más me interesa quizá es esta primera parte. Para yo poder desarrollar un plan de gestión de comunicaciones, ¿ok? Lo más importante que tengo que tener en cuenta
es qué información o qué expectativas o qué requisitos de comunicación necesitan las personas o qué quieren que lo que yo, qué es lo que debo comentarles. ¿Qué información tú debes transmitir? ¿Vale? Muchas veces pueda que tú tengas requisitos de comunicación en el marco de un contrato. No obstante, los principales requerimientos tienen que levantarse directamente a la persona en particular. ¿Listo? Porque las expectativas están en función de las personas, no están documentadas en requisitos. ¿Vale? La manera que tú debes trabajar este proceso es capturar las expectativas de comunicación y ver cómo las expectativas de comunicación se vuelven requisitos de comunicación documentados de tal manera que pueden servir de entrada para un proceso de planear la gestión de las comunicaciones. Por lo tanto, el plan de comunicación lo que hace es recibir, ¿cierto?, las expectativas y requisitos de comunicación que fueron identificados o fueron recopilados, fueron analizados, digámoslo así, desde la identificación de los stakeholders. Y cuando tú identificas stakeholders y haces entrevistas, generas encuestas, interactúas a través de mesas de trabajo con tus stakeholders, al tomarle el pulso a la persona, lo que vas a empezar a comprender realmente es qué es lo que necesita. En ese momento, ese es el primer acercamiento donde quizá el patrocinador puede decirme a mí, yo deseo entender que esta es la información que quiero que me cuente. Por lo tanto, el qué de la información, el qué quiero, ¿cierto? De la información o comunicación, está especificada en la identificación de interesados. En tu registro de stakeholders o tu registro de interesados, que es la salida de este proceso, es el qué quiere que le informe. Por lo tanto, el registro de interesados será una entrada para el proceso de planear las comunicaciones. ¿Listo? Y tu plan de comunicaciones recoge las expectativas de comunicación, que son los requisitos de comunicación. Y ahora lo que va a empezar es a especificar el cómo lo voy a desarrollar. Por lo tanto, el qué quiere que le cuente sale de este proceso y el cómo lo voy a hacer queda estructurado en tu plan de comunicaciones. Por lo tanto, en el plan de comunicaciones yo analizo los requisitos de comunicación que salen de este proceso. Y al hacer el análisis, lo que voy a hacer es especificar preferencias de comunicación, identificar frecuencia, identificar infraestructura de comunicación, identificar formato, identificar la forma, el método, el mecanismo, responsables detrás de esa comunicación, de tal manera que realmente logre cumplir finalmente con la expectativa de comunicación de los stakeholders. Del mismo modo, otro proceso importante es el plan de involucramiento. ¿Listo? El plan de involucramiento reconoce en cierta forma la estrategia que tú necesitas para generar compromiso de las personas. Generar algo que el PMI le llama buy-in, ¿ok? Que es efectivamente ponerte la camiseta con el proyecto, buscar tu involucramiento, buscar que enamorar a esos diferentes stakeholders. Por lo tanto, este proceso también en el plan de involucramiento será una entrada, ¿listo? Porque en cierta forma las estrategias que van a buscar comprometer mucho más a esas personas, pues finalmente van a lograr hacer parte de planear las comunicaciones. Por lo tanto, bajo ese entendido, listo, después de entenderlo acá, miremos aquí la matriz, ¿no? Yo podría entender que la identificación de stakeholders, mira que sale el registro de stakeholders, ¿ok? Pero tu registro, en cierta forma, de stakeholders, cierto que captura necesidades, deseos y expectativas, en este caso, en esta pregunta en particular, en el ámbito de las comunicaciones, pues lo vas a lograr a través de toda esa interacción, ¿no? ¿Qué haces con las personas? ¿Listo? Analizando a las personas, analizando su poder, su interés, ¿listo? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuál es su deseo? Por eso decimos que la gerencia de proyecto es un arte y una ciencia, ¿ok? ¿Por qué es una ciencia? Porque, ok, hay detrás de todo hay una cantidad de técnicas interesantes, pero es un arte porque es el arte de interactuar con las personas, ¿listo? Es el arte de poder tomarle el pulso a las personas, poder entender cuáles son sus deseos, qué es lo que buscan o qué es lo que esperan con respecto al proyecto y sobre eso realmente cómo viene tu posición de líder para buscar comprender cómo cumplir con dichas expectativas. ¿Okay? El tema es que la expectativa es subjetiva. Listo, tú tienes que buscar aterrizarla y por eso lo canalizamos a través del proceso de recopilar los requisitos.
Si yo hago la planeación o el planificar las comunicaciones, puedes observar entonces aquí claramente lo siguiente, y es que mira que por este lado el registro de stakeholders es una entrada, mira, y el plan de involucramiento también, ¿ok? Por lo tanto, yo tengo que validar mi entrada primero, validar que la entrada sea lo que está perfectamente asociado a lo que me pidió mi sponsor, ¿ok? Tengo que revisar si en mi registro de stakeholders mi sponsor había solicitado este tipo de información. Se me ha solicitado que el reporte pronto sea enviado por correo, que sea de esta manera, que sea así, así, así. Eso debe ser capturado en el registro de stakeholders, ¿ok? Para que sea un input para tu plan de comunicaciones. Porque si el input, que es el requisito de comunicación, no capturó en su totalidad la información, muy probablemente tu plan de comunicaciones tenga que ser ajustado. ¿Listo? Porque el cómo voy a comunicar, el requisito de comunicación, pues es lo que especificamos acá. ¿Ok? Por lo tanto, si yo veo la respuesta final en este ejercicio, evidentemente tu registro de stakeholders es lo que deberías entonces validar. ¿Ok? Espero en cierta forma que esto haya sido muy claro para ti. ¿Ok? Si estás más interesado en esto, te sugiero o puedes escribirnos en tus comentarios qué tipo de preguntas desearías conocer a través del examen para tener más conocimiento, ¿no? Si estás esperando afrontar un reto, es adquirir cualquier esquema de certificación, bien sea con el PME, cualquier metodología o modelo de gerencia de proyectos, solo escríbenos. ¿Listo? Recuerda que subimos videos de project, de diferentes manejos de herramientas, y en este caso, pues, preguntas tipo examen. ¿Listo? Recuerda seguirnos, nuestras redes sociales, listo, nuestra página, y cualquier tipo de información te puede ser realmente útil para que tú puedas adquirir cualquier conocimiento asociado con gerencia de proyectos. Te deseo una feliz día, ¿no? Y nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.